¿Cómo están? Fíjese que este fin de semana, estas 2 semanas que son semanas vacacionales, usted sabe que se celebra o se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección, ¿verdad? Así que yo les voy a hablar de esto en esta tarde. Yo le titulé al mensaje ¿Por qué confiar en Jesús? Y quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Efesios 2, verso 4 al 7. Y vamos a leer la palabra de Dios. De aquí vamos a tomar nuestro mensaje. Pero Dios, ¿pero quién? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis aparece ahí y dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué confiar en Jesús? Seguro, la respuesta a esta pregunta, podríamos decir que hay muchas razones que la Biblia nos da del por qué debemos confiar en Jesús. Seguro hay muchas. Nosotros vamos a aprender 3 grandes razones, que son 3 obras maravillosas que hizo Jesús, por las que debemos confiar en Él. Ahora, lo que sí podemos decir muy claro, mis hermanos, de la vida de Jesús, es que no hay nadie como Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No hay nadie como Jesús. Nadie que nos pueda ofrecer lo que Jesús nos ha ofrecido. Pero déjeme comenzar con esto. Debemos entender, usted y yo debemos entender que por causa del pecado, todos los hombres nos encontrábamos lejos y sin acceso a la presencia de Dios. El pecado nos había envuelto de tal manera que usted y yo éramos rebeldes a los mandamientos de Dios y no queríamos saber nada de Él. Incluso hoy en día hay muchos creyentes que batallan con eso. Se resisten a Dios, se resisten a su palabra y son rebeldes. Y han creído. Ahora, sabemos que el pecado, mis hermanos, es hacer cualquier cosa en contra de la voluntad de Dios. Cualquiera. Es no hacer lo que Dios manda. Pecado es escoger nuestra propia voluntad, es rebelarnos contra Dios. El pecado simple y sencillamente es desobediencia a lo ordenado por Dios. Eso es pecado. Ahora, no existe algo que tenemos que saber, que no existe un hecho tan evidente ni tema tan serio como lo es el pecado, el cual es tan antiguo como el mismo hombre. Desde la entrada, fíjese bien, del pecado al mundo, porque el pecado es universal, y lo mismo es universal sus consecuencias. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice muchas veces, Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por causa del pecado, muchos estábamos separados, alejados de la gloria de Dios. En Romanos 5:12, si va conmigo ahí, la escritura dice esto también: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pregunto, ¿hay alguien aquí
que diga yo no voy a morir, bueno, a menos que venga Cristo, ¿no? Pero yo creo que todos vamos a enfrentar la muerte, porque todos recibimos precisamente por causa del pecado el estar con un cuerpo que va a morir, por cuanto todos pecaron. Por eso, mis hermanos, fíjense bien, dentro de lo que estoy hablando, por eso debemos tener un correcto entendimiento de por qué debemos confiar en Jesús. Y para que podamos entender eso, es necesario tener un correcto entendimiento del pecado. Pues si fallamos en eso, si nos equivocamos en eso, lo vamos a hacer en todo. Si nosotros creyentes no seguimos el punto de vista bíblico del pecado, no tendremos el punto de vista bíblico del remedio eficaz por el pecado. Fíjense bien, la estimación que el hombre hace del pecado es completamente diferente a la estimación que hace la Biblia acerca de él. Es muy diferente. Por ejemplo, hay hombres que enseñan, hay hombres que dicen del pecado que no es pecado, según ellos. Ellos dicen, vas a encontrar personas que digan y contradigan y expresen, es que el pecado es un invento de la religión y no existe. Cada quien vive de acuerdo a sus impulsos. Eso es lo que dice la gente, eso es lo que piensa el mundo. Pero nosotros, que nuestra fe está fundamentada en la Biblia, en la palabra de Dios, usted y yo debemos aceptar el veredicto bíblico sobre el pecado. Si aceptamos esto, es aceptar también entonces la provisión que la misma Biblia nos da a través de la redención del Salvador, que es Jesucristo. No hay otra solución. ¿Cuántos dicen amén por eso? No hay otra solución. Así que cuando usted y yo, fíjese bien, llegamos a considerar el pecado como Dios lo considera, entonces podemos estar bien seguros de llegar a entender, así como Dios mismo nos otorga el remedio para ser libres completamente del pecado. El pecado, mis hermanos, es maldad moral. El pecado es hacer algo malo con malas motivaciones. Implica la corrupción del carácter, la corrupción del corazón, es la disposición maligna del hombre. Y Jesús nos llegó a enseñar eso ahí en Marcos, si va conmigo, capítulo 7, versículo 1. Marcos 7, verso 21. Jesús dijo esto: porque de dentro del corazón de los hombres, ¿de dónde? Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. A veces somos muy dados a echar siempre la culpa, pero el problema es que no nos damos cuenta que de aquí adentro salen los malos, ¿qué? Pensamientos. Dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De adentro, del corazón, y contaminan al hombre. Esta es la condición del hombre. Déjeme ponerle algunos ejemplos para que entendamos. Este es el concepto del pecado. Por ejemplo, podemos pensar en aquel joven con problemas de adicciones a las drogas. Sus malos pensamientos, sus malas intenciones de su corazón, cada día lo llevan a buscar más y más de su pecado. Se hunde más, se esclaviza más. Y ahí está ese pecado que surge de adentro. Otro ejemplo:
Vemos a aquel hombre casado que va a su trabajo, que codicia a la secretaria, y aquella mujer usada por los deseos carnales también lo provoca, y el hombre cede a ella. Este hombre adultera y comienza todo un martirio para la familia de este hombre, pero todo por las intenciones del corazón. ¿De dónde sale este pecado? Del corazón. Otro ejemplo, aquella persona que vende en el tianguis. ¿Hay tiangueros aquí que venden? Aquella persona que vende en el tianguis, acomoda su báscula para dar kilos no completos. Vemos que sus motivaciones de lo profundo de su corazón no son buenas, son de engaño, son de hacer mal. ¿De dónde surge eso? Del corazón. Por último, podemos ver a aquella mujer que no tiene otro lenguaje para sus hijos que el estar maldiciéndolos con su boca. Nuevamente vemos las malas intenciones en esta mujer que surgen de su corazón. ¿Qué quiero enseñar con todos estos ejemplos? Todas estas situaciones de pecado, mis hermanos, nos hacen entender que todos los hombres somos culpables y merecedores de la condenación eterna, muerte eterna, una separación eterna de Dios. Y no hay cosa que el hombre pueda hacer para escaparse de eso. No lo hay. Dios al principio le dijo claro a Adán y a Eva y les dijo: si comían de ese árbol que les había prohibido, ciertamente morirían. Y lo hicieron. Desobedecieron a Dios y en ese preciso momento entró la muerte. Ahora, la muerte tiene 3 etapas. ¿Cuántas etapas tiene la muerte? ¿Cuántas etapas tiene la muerte? 3. Así que la primera muerte que experimentaron Adán y Eva fue la muerte espiritual. Hay 3 etapas en la muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. La primera que experimentaron Adán y Eva fue la muerte espiritual. Y nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que entre la muerte espiritual y la muerte física hay un lapso, hay un periodo de tiempo. Y en este periodo de tiempo, en este lapso, entra la gracia de Dios, entra la misericordia de Dios, entra la oportunidad de Dios para los hombres, para que los hombres puedan recibir la solución a su condición, a su condenación, y sean librados de ella. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque ustedes han sido librados, ¿o no? Claro que hay que darle gracias a Dios. Gracias por su solución. Nosotros no podíamos hacer nada. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Es decir, mientras estamos esperando la muerte física para luego llegar a la muerte eterna. Pero entre ese lapso Dios nos dio la oportunidad de conocerlo. Y ya nosotros ya no vamos a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado vida eterna. Ahora, esta es la solución. ¿Por qué confiar en Jesús? Vuelva conmigo a Efesios 2, por favor, verso 4 al 7. Pero Dios, ¿pero quién? Wow. Es decir, versículos antes de este verso 4 de Efesios 2, se está hablando de la vida en la que nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente. Pero cuando llegamos aquí nos dice: pero Dios. Ahí está la solución. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Le da gracias a Dios o no? Claro, mis hermanos. Gracias a Dios porque no merecíamos eso ninguno de nosotros. Nadie de nosotros merecíamos lo que Él hizo por nosotros. Porque dice ahí, estando aún muertos en nuestros pecados. Es decir, Dios no nos exigió, a ver, te voy a dar nueva vida hasta que dejes de pecar. No, éramos unos pecadores, y como pecadores Él nos trajo la solución. ¿Para qué? Para no experimentar la muerte eterna. Ahora, déjeme decirle, este pasaje que acabamos de leer nos habla claramente de tres obras maravillosas que hizo Jesús en beneficio por todos los que hemos creído en Él. Tres obras maravillosas, tres obras en las que nosotros podemos llegar a concluir y decir, debo confiar en Jesús. ¿Por qué debo confiar en Él? Por estas tres obras maravillosas nada más me hacen ver por qué debo confiar en Él. Así que vamos a conocer la primera, ¿le parece? ¿Cuál es la primera obra maravillosa que Jesús hizo a beneficio de nosotros? La primera obra maravillosa es la obra maravillosa de la cruz. Vaya conmigo, Colosenses 2, verso 13 al 15. Por eso confiamos en Jesús, por su obra maravillosa en la cruz. Colosenses 2, verso 13, dice, y a nosotros, vosotros, otra vez nos vuelve a recordar para que no se nos olvide, estando muertos. ¿En qué estábamos muertos? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Y dice, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos. ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿Cuántos te perdonó el Señor? Todos. Si creíste en Él, Él te ha perdonado todos. Pero no solamente hizo eso en la cruz. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y dónde la puso? Clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Mis hermanos, nadie de nosotros merecíamos esta obra tan grandiosa de Jesús, que perdonó todos nuestros pecados. La obra de la cruz es el fundamento de nuestra fe cristiana, es la fuente de poder para la iglesia. Algo extraordinario y poderoso sucedió en el momento en que Cristo entregó su vida en la cruz como el pago sustitutivo por nuestros pecados. Algo poderoso sucedió. La Biblia nos cuenta aquí en este texto que su sacrificio anuló el acta. ¿Cuál acta? El acta que el enemigo tenía acumulada en nuestra contra. En esa acta se constaba cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestros delitos. El mundo de las tinieblas, mis hermanos, ya tenía preparadas actas contra la humanidad para condenarnos. Pero todo eso que era contrario a nosotros, Cristo, ¿qué hizo Cristo con eso? Clavó esta acta en la cruz
pagando con su propia sangre y el sacrificio y el castigo que nos correspondía a nosotros. Cristo pagó por ti. Él rescató nuestras almas de las garras del enemigo. Él triunfó sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente. Y no solo eso, nos dio una nueva vida y nos abrió el camino al Padre. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. La obra de la cruz, mis hermanos, salvó nuestras vidas de la muerte eterna. Ya dijimos que la muerte tiene 3 etapas: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Bueno, pero entre el lapso de la muerte física y la muerte espiritual se nos salvó, se nos dio una nueva vida y fuimos librados de la muerte eterna. Y a cambio de la muerte eterna, ¿qué crees que nos dio el Señor? Vida eterna. Eso es lo que nos dio, eso es lo que nos regaló el Señor. La obra de la cruz, mis hermanos, es la base de Dios para toda bendición y provisión para su iglesia. Porque por medio de ella, fíjense bien, por medio de la obra de la cruz, el Señor nos perdonó, nos justificó, nos restituyó, nos redimió, nos adoptó, nos reconcilió, nos está santificando conforme a su plan eterno. Wow. Fuimos rescatados de la oscuridad, fuimos rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso confiamos en Jesús. ¿Por qué confiar en Jesús? Por su obra maravillosa en la cruz. Ese es un gran motivo para confiar en Jesús. La obra de la cruz es la fuente de poder para su iglesia. Porque en ella Jesús venció no solo al pecado, venció la muerte y venció al espíritu que gobierna este mundo. Gobernaba, porque ya fue vencido. El diablo tiene sus últimos días contados. Él lo sabe, porque fue derrotado en la cruz. Y Él está haciendo todo lo posible por llevarse no solo sus ángeles caídos al lago de fuego, al infierno, sino se quiere llevar a mucha gente con Él. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos la victoria en la cruz. Por eso yo te digo, iglesia, tu victoria está en la muerte de Cristo. Tu victoria está en la obra maravillosa de la cruz. Por eso debes confiar completamente en Jesús. No tienes por qué vivir derrotada. Ahí están muchos cristianos derrotados todos los días. Asustada, no. Temerosa, preocupada, no, iglesia, tú y yo debemos descansar en el poder que Cristo nos ha dado en la cruz. ¿Qué beneficios trajo Jesús a través de su obra maravillosa en la cruz? Solamente te lo recuerdo. Cristo en la cruz nos liberó del viejo hombre. El viejo hombre, que era la manera antigua de actuar, la naturaleza pecaminosa por la cual nos inclinábamos a pecar, nos alejaba de Dios. Esa naturaleza pecaminosa se puede simplificar en una sola palabra: rebeldía. ¿Cómo éramos? Rebeldes.
Pero Cristo trajo la victoria. Cristo, por medio de la cruz, nos liberó del viejo hombre. Pero también Cristo en la cruz nos liberó del pecado. Ya el pecado no debe gobernar sobre nosotros. Es verdad que seguimos fallando, es verdad que a veces tropezamos, pero el pecado ya no puede tener gobierno, dominio sobre nosotros, porque Cristo nos liberó de él en la cruz. Dice la Escritura, Romanos 6:22. Mas ahora, ¿más cuándo? Que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Mire lo que dice ahí, más ahora. Y cuando está hablando ahora, estos pasajes de Romanos, si uno analiza el contexto, aquí está hablando del que fuimos justificados por Jesucristo. Y esos son los resultados de esta justificación. Es decir, que fuimos libertados del pecado y fuimos hechos siervos de Dios. Y tenéis por vuestro fruto, es decir, en lugar del pecado, nos dice la Escritura aquí en Romanos 6:22, que tenemos por fruto la santificación. ¿Qué quiere decir? Que Cristo, por el poder en la obra de la cruz, nos liberó del pecado y nos dio el poder por el Espíritu Santo y su palabra para santificarnos día a día. En lugar del pecado. Y vea, y como fin dice, ¿cuál es el fin? Según Romanos 6:22, ¿cuál es el fin? La vida eterna. Wow, ¿qué quiere decir esto? De manera entonces que el propósito ya no es el fin, la muerte eterna. El propósito es vida eterna con el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Cristo en la cruz, mis hermanos, no solo nos liberó del pecado y del viejo hombre. Cristo en la cruz nos liberó de nuestro yo, nuestro ego. La Biblia está llena de advertencias contra nuestro ego, debido al deseo inherente del hombre de ser adorado. De hecho, mis hermanos, si usted es un observador, todas las diversas formas de idolatría moderna tienen su esencia en el mismo hombre, en su yo, en su ego. Solamente dígame algo, la mayoría de los problemas del hombre, yo diría todos los problemas del hombre, están centrados en su ego, en su yo. Si son problemas matrimoniales, es que me hizo, es que están centrados en el ego, en el yo. Problemas personales, problemas sociales. Es que no nos hicieron, es que nos faltaron al respeto de esto, y entonces queremos exigir nuestros derechos, ¿verdad? Y ahí está el ego, ahí está el yo. Pero Cristo nos dio la libertad del ego, del yo en la cruz. Pablo dijo esto. Dice lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 20. Con Cristo, ¿con quién? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Así es. Ya no debemos vivir nosotros. Ya no vivo yo. Ese es el propósito de la cruz. Al morir crucificado, estamos crucificados juntamente. Si tú creíste en el Señor Jesús, si tú pusiste tu fe en el Señor Jesús, si tú verdaderamente confías en Jesús, el por qué confiar en Jesús, tú estás crucificado con Él y ya no debes vivir tu yo. Pablo dice, mas vive Cristo en mí. Es decir, la vida y el carácter de Cristo se está formando en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, aunque estoy en este cuerpo corrupto,
Aunque estoy en este cuerpo que se deteriora por el pecado, mi vida como creyente que fui crucificado juntamente con Él, mi vida está centrada en la fe puesta en el Hijo de Dios. Vivo para Él después de lo que Él hizo por mí. La obra maravillosa de la cruz. ¿Por qué confiar en Jesús por lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí? En la cruz nos liberó del mundo. Fíjese, no solamente de todo lo que hemos hablado. ¿De qué más te liberó en la cruz? Del mundo. Pablo dijo en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cristo nos liberó del mundo, mis hermanos. No podemos decir, es que me ganó el mundo, es que me jala el mundo, me atrae el mundo. Si tú has confiado en Jesús, tú tienes la libertad que Cristo te otorgó en el poder de la cruz de ser librado de este mundo. Juan capítulo 5, primera de Juan 5, verso 4 y 5, para que lo entiendas. Esta es la victoria hacia el mundo. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Si tú eres un nacido de Dios, no te puede ganar el mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué confiar en Jesús? Porque Él nos da la victoria en la cruz, hermanos. Cristo en la cruz nos liberó también de la carne. Dice todas las cosas que Él logró en la cruz. Esa es la obra maravillosa de la cruz. Él nos liberó de la carne. Dice Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y cuál era el propósito de tomar la cruz? El propósito, mis hermanos, de esta cruz significa hacer morir nuestra carne todos los días. ¿Cuándo? Esa es nuestra responsabilidad, hacer morir la carne todos los días. La carne, mis hermanos, permanentemente quiere vivir independiente de la voluntad de Dios. De manera que vivir en la carne, fíjese bien, vivir en la carne, solo necesitamos hacer nuestra propia voluntad. Si usted hace su propia voluntad, usted está viviendo en su carne. Pero sin embargo, Pablo en Gálatas 5:24 nos dice así. Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Bueno, si somos de Cristo, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cristo, por medio de la cruz, nos ha dado la libertad de la carne. ¿Le dan gracias a Dios por eso, hermanos? Por último, Cristo en la cruz nos liberó del poder y la autoridad del diablo. En la cruz, ya lo vimos, Cristo le dio al diablo una derrota general. ¿Cuál fue la derrota? Irrevocable, permanente y eterna es esa derrota hacia el diablo. Nada puede hacer Satanás para cambiar lo que ocurrió en la cruz. Es inquebrantable, mis hermanos. Esa es la maravillosa obra de la cruz. ¿Por qué confiar en Jesús? ¿Estás confiando en Jesús? ¿Estás confiando plenamente en lo que Él hizo por ti? ¿Te has dado cuenta del gran pago que hizo Cristo en la cruz por tu vida? ¿Has entendido
que el pecado en el que tú estabas en el pasado te tenía en una muerte espiritual para experimentar muerte física e irte a la muerte eterna. Pero Cristo murió en la cruz para traerte un gran beneficio. No quiero que vayas a la muerte eterna, quiero que tengas vida eterna. Pero no solamente esto hizo Jesús. ¿Por qué confiar en Jesús? Ya vimos por la maravillosa obra de la cruz. Vamos a la segunda obra maravillosa que Jesús hizo. La segunda obra maravillosa es la obra maravillosa de la resurrección. La obra maravillosa de la resurrección. No solamente murió en la cruz Jesús. Jesús, lo dijimos, tomó el castigo que usted y yo merecíamos. Un castigo que nosotros no podíamos pagar. Él lo hizo a fin de salvarnos de un horrible destino eterno. Pero Jesús no solo murió. ¿Cuántos saben que Jesús no solo murió? Jesús resucitó. Él vive, demostrando con ello su victoria sobre la muerte. Nadie, mis hermanos, en ningún tiempo, en ninguna época ha vencido a la muerte y se ha levantado de entre los muertos, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Hebreos 2, verso 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando del pueblo de Dios, de los creyentes, Él también, Cristo, participó de lo mismo, de carne y sangre, es decir, se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte, escúchelo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mis hermanos, Jesús al vencer la muerte con su resurrección nos ha librado de todo temor a la muerte, un temor en el cual vivíamos. Fíjese, yo el día de ayer, una hermana, su mamá partió, venía aquí a la iglesia su mamá, y el día de ayer me comunicó, yo fui al velorio, ¿verdad?, a dar unas palabras de ánimo, de aliento, y ahí como yo traía este mensaje ahí estudiándolo, ¿verdad?, y les empecé a compartir cómo Cristo venció la muerte, y al vencer la muerte nos ha librado a nosotros de ese temor hacia la muerte. Es decir, que como cristianos nosotros ya no debemos tener temor a la muerte. ¿Y cuál es la razón de no tenerle temor a la muerte? Que Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Él es las primicias de la resurrección. Y eso nos da una garantía que tú y yo vamos a resucitar. Jesús vive, mis hermanos. Y nosotros, aunque estemos muertos, Él dijo, viviremos con Él. La resurrección de Cristo, entonces, mis hermanos, la resurrección de Cristo demostró que Jesús no era un mentiroso y confirmó lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios. Cada vez que Jesús anunció sus sufrimientos y su muerte, siempre Jesús añadía esta profecía. Por ejemplo, en Mateo 16, 21, y dice ahí, y resucitaré al tercer día. ¿Y saben qué, mis hermanos? Así fue. Jesús cumplió su palabra. Si Cristo no hubiera resucitado tal como Él lo había anunciado tantas veces, entonces también deberían haber sido puestas en tela de juicio todas sus afirmaciones que Él hizo. Nuestra fe sería vana. Todo lo que estaríamos haciendo aquí sería vano. Pero alguien que fue un testigo ocular, llamado el apóstol Pablo, él dijo
en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, afirmando esto: mas ahora, ¿más cuándo? Ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el primero que ha resucitado, y así tenía que ser. ¿Para qué? Para que nos dé la victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús, mis hermanos, no fue como la experiencia de la resurrección de Lázaro. No. Porque Lázaro, ciertamente Jesús, con su palabra de poder, ¿verdad?, ordenó que saliera del sepulcro y fue resucitado, volvió a vivir. Pero Lázaro volvió a morir. ¿Por qué? Porque el primero que tenía que resucitar de entre los muertos, hablando de esa resurrección para una vida eterna, era Jesús. Jesús sí murió, pero se levantó de los muertos y Él volvió a vivir para siempre. Es decir, Él es el ejemplo para nosotros de que no volveremos a morir. Su victoria ante la muerte y su cuerpo glorificado nos dan la seguridad de que no solo está vivo Jesús y entre nosotros hoy, sino que un día, fíjense bien, lo que representa la resurrección, un día todas las cosas de este mundo serán renovadas. Todas. ¿Cuántas? ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo, por la fe puesta en Jesús, porque por eso confiamos en Él, debemos esperar una nueva creación, una nueva vida junto con Dios, en la que ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad, que me duele la espalda, que me duele la cabeza, que ya me dijeron que tengo cáncer, que ya me dijeron que tengo los riñones malos, que ya me dijeron que estos pies ya no funcionan para nada. ¿Usted confía en Jesús? Si usted confía en Jesús, mis hermanos, en la resurrección de Cristo, usted tiene que saber que todas las cosas serán renovadas. Todas. Amén. Todas. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. El apóstol Juan se tuvo el privilegio de estas revelaciones. Dice: vi un cielo nuevo. ¿Qué vio? Cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte. ¿Ya que no habrá qué? Las hermanas van a dejar de gastar tanto en sus cremas, ¿verdad? Crema de día, de mediodía y de medianoche, y para las arrugas, antiarrugas, antienvejecimiento. Y bueno, pues las hermanas son las que le batallan más con la vanidad, ¿no? A mí mis hijos me dicen: papá, ándale, que te hagan aquí. Dejen que eso se arrugue, no pasa nada. Al final de cuentas me van a dar un nuevo cuerpo. ¿O no lo cree usted? Sí. Así que ahí está. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, dígalo fuerte, pasaron.
Fíjese qué maravillosa obra de Jesús al resucitar. La resurrección de Jesús nos da esperanza entonces, y es un recordatorio para cada uno de nosotros que diario debemos recordar que este mundo es para algo mejor, algo más hermoso. Esta visión puede inspirarnos a usted y a mí a imaginarnos una nueva sociedad. Una que sea más armoniosa, más compasiva, más llena de amor. Ya no va a haber engaño, ya no va a haber corrupción. Vamos a estar adorando a nuestro Dios. Wow. La realidad es que la resurrección de Jesús nos anima, ¿no, hermanos? Nos anima y nos alienta a trabajar duro. ¿A trabajar qué? No duro de golpear, a trabajar duro, mis hermanos, para mejorar las cosas. Mejora tu relación de matrimonio, mejora tu relación de familia, mejora tu relación como hermanos, mejora tu relación con tus padres, mejora tu relación con los hermanos. No te dejes amargar, no dejes que el odio entre a tu corazón, no dejes que ningún sentimiento te invada, no lo permitas. Tenemos que trabajar para mejorar las cosas, pues nos asegura que el poder de Dios está de nuestro lado. Y Él nos ha dicho muchas veces: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. La resurrección de Cristo, mis hermanos, es el mayor de todos los milagros de Jesús. Sí, nosotros oramos y le pedimos: Señor, levántame de esta enfermedad, Señor, levántame de esto, levántame de aquello. Pero el mejor milagro que el Señor va a hacer en tu vida es cuando resucites de entre los muertos. Porque ese es el mayor milagro de Jesús, es la máxima prueba de su misión. Y aunque Jesús hizo muchas maravillas, sin embargo su resurrección es el mayor milagro. Y Pablo lo describió de esta manera en 1 Corintios 15:17. Él dijo que sin resurrección nuestra fe sería vana, estaríamos todavía en nuestros pecados. Pero no fue así, Jesús resucitó. Así que la maravillosa obra de la resurrección de Jesús es la evidencia de que el cristianismo es verdadero. Lo que hacemos es verdadero. La resurrección prueba que el creyente, mis hermanos, un día vencerá la muerte. 1 Corintios 15:54 al 55. Primera de Corintios 15:54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando del cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verso 57. Pero damos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria de qué? La victoria sobre la muerte. ¿Por qué confiar en Jesús? Por su obra maravillosa en la cruz, por su obra maravillosa de resurrección. La resurrección, mis hermanos, nos garantiza que un día tendremos un cuerpo glorificado como Jesús. Se los leo: Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder
con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Vas a tener un cuerpo como el del Señor. Ahora déjame decirte algo. La resurrección de Cristo, al saberla, nos debería motivar a ti y a mí para abandonar el pecado, para vivir una vida santa ante Dios, para vivir para Dios, dedicados a Dios. El gran propósito del Evangelio, mis hermanos, es crear hombres nuevos en Cristo Jesús. Crear hombres nuevos en Cristo Jesús. Y eso apunta a la resurrección y la lleva a cabo, tal como el Señor lo está haciendo en nuestras vidas. El Evangelio no vino a este mundo para restringir solamente las pasiones y educar de principios a los hombres, o para formar hombres moralistas. No, el Evangelio fue enviado para infundir una nueva vida conforme a Dios. Para eso fue enviado el Evangelio. Así que tú eres un hijo viviente de Dios. Un hijo viviente de Dios. ¿Y qué fue lo que te hizo vivir si estabas muertos en tus pecados y delitos? ¿Qué fue lo que te hizo vivir? El poder de Dios. Dios sopló aliento de vida en ti y te ha hecho partícipe de su naturaleza por la resurrección de Cristo. Así lo dice la Escritura. Mira, vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 4. Ahí lo dice. ¿Listos? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué es lo que representa el bautismo? La muerte unida en fe con Jesús. Cuando creemos en Jesús, cuando tú y yo nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en Jesús, en ese preciso momento nosotros estamos siendo crucificados juntamente con Él en nuestro hombre de pecado. Y luego dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Esto quiere decir que antes de la resurrección física que Él va a hacer en nosotros, lo primero que nos dio fue esa resurrección espiritual, dándonos una nueva vida. Somos hombres nuevos en Cristo Jesús. Amén. Hombres nuevos, hijos vivientes de Dios, que por el poder de Dios tenemos vida. ¿Por qué confiar en Jesús? Por la obra maravillosa de la cruz. ¿Por qué confiar en Jesús? Por la obra maravillosa de su resurrección. Y déjeme culminar con la última obra maravillosa de Jesús, la tercera. ¿Por qué confiar en Jesús? Por la obra maravillosa de su ascensión. Jesús fue ascendido a los cielos, llevado a los cielos. Lucas 24, acompáñenme. Lucas 24, versos 50 al 53. Jesús ya había resucitado, ya había pasado un buen tiempo, todavía no había ascendido, iba a ascender, y aquí está un ejemplo de eso. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania a sus discípulos, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos Jesús a sus discípulos, se separó de ellos y fue llevado. ¿A dónde fue llevado Jesús? Arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, ¿qué hicieron ellos cuando lo vieron que iba al cielo? ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Y cómo volvieron? ¿Tristes? Porque se fue su Señor. No, volvieron con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Qué sorprendente, mis hermanos, ver este pasaje, porque nos dice que los discípulos vieron partir a su Señor
y ellos estaban llenos de gozo. ¿Cómo estaban? Así debe de ser cuando un ser querido parte, que ha creído en el Señor. Tenemos toda la confianza de que nos estamos separando solo por un espacio de tiempo, y un día nos volveremos a ver para adorar y bendecir juntos al Señor. En otro evangelio, no lo voy a leer porque está largo, pero en otro evangelio encontramos que Jesús, al partir, al morir, sus discípulos estaban tristes y confundidos. Y el mismo Señor les dijo, Jesús les dijo: por un poco de cierto les digo que ustedes van a llorar, se van a lamentar, pero les digo algo, el mundo se va a alegrar, pero aunque ustedes estén tristes, dice, su tristeza se convertirá en gozo. ¿Saben cuándo se convirtió en gozo la tristeza de los discípulos? Cuando Él resucitó, porque Él cumplió toda su palabra. El cielo y la tierra van a dejar de ser, pero mis palabras se van a cumplir. Ahora, ¿por qué estaban alegres? ¿Por qué estaban llenos de gozo? Si toda separación deja un dolor, ¿cómo es posible que su despedida del Señor no los llenara de tristeza? ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Evidentemente ellos no se sentían abandonados, ni tampoco creían que Jesús se hubiese distanciado de ellos a un cielo inaccesible y lejano. No, estaban seguros de que la presencia de Jesús estaba con ellos, como Él mismo se los había garantizado: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? No los oigo tan convencidos. De una manera diferente, como hasta ese momento a los discípulos tenían su relación con el Señor, tendrían una nueva relación con Jesús, una relación poderosa. ¿Y saben en qué consistía esa relación poderosa? Que nunca la perderían. Nunca. Esto es precisamente la obra de la ascensión, la obra maravillosa. Jesús partió, pero no nos dejó solos. No nos dejó huérfanos. No nos dejó abandonados. Por eso debemos confiar en Él. El Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, dice la Escritura. ¿Dónde está el Señor Jesús? A la diestra del Padre. Entonces, fíjese bien, la obra maravillosa de la ascensión. La ascensión de Jesús, mis hermanos, nos habla en primer lugar de su exaltación. Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Porque si bien es cierto que subió al cielo, eso significó que Jesús tomó su posición como Hijo de Dios que es, y también se entronizó a la diestra de la majestad en las alturas, donde se le ha otorgado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice ahí la Escritura: resucitándole de los muertos a Jesús y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Quiero que se imagine a ese Señor que está de nuestro lado, por favor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha sido exaltado en las alturas. Él está a nuestro favor. No cabe duda por qué los discípulos que amaban tanto a Jesús
Se regocijaron porque entendieron que Jesús fue exaltado a lo sumo, ocupando el lugar de suprema preeminencia. Ahora bien, la ascensión y la exaltación de Jesús, ¿qué importancia tiene para nosotros los cristianos? La ascensión ha permitido el descenso del Espíritu Santo sobre su iglesia. Si Jesús no hubiese ascendido, el Espíritu Santo no hubiera venido. Y aunque su muerte prometió que no nos dejaría solos, que nos mandaría el Consolador, Él dijo en Juan 16:7, fíjese, pero yo os digo la verdad, les dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por lo tanto, mis hermanos, Él cumplió su palabra, ascendió a los cielos y envió su Espíritu Santo para que descendiera en el Pentecostés y para que descienda en todas las épocas hasta su regreso. El Espíritu Santo es derramado sobre los que creen en Él, y es el Espíritu Santo alguien bien importante, mis hermanos, en la vida de los cristianos. Es el Espíritu Santo que hace real en nuestras vidas la vida de Jesús. La venida del Espíritu Santo a los corazones de los creyentes era necesaria para completar la obra de redención. El encargado, fíjense bien, de aplicar todos los beneficios de la obra de la cruz, de la obra de la resurrección y de la ascensión de Jesús, el que va a aplicar todos esos beneficios en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo somos regenerados. Por el Espíritu Santo somos guiados a toda la verdad. Por el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios en medio de nuestras debilidades. Por el Espíritu Santo hemos recibido poder para testificar antes de que Él regrese. Concluyo. ¿Por qué confiar en Jesús? Por su obra maravillosa en la cruz, por su obra maravillosa de la resurrección, por su obra maravillosa de su ascensión. Te pregunto en esta tarde, ¿confías en Jesús? ¿Está puesta toda tu confianza en Jesús? Un día Jesús, cuando Lázaro había muerto y Él se había tardado para venir al lugar donde estaba Lázaro, una de sus hermanas, cuando supo que venía Jesús, corrió hacia Él, llamada Marta, y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ella dijo: sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dio una revelación profunda: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que viva y cree en mí no morirá eternamente. Y le dijo a Marta: ¿crees esto? Y muchas veces decimos: sí, confío en Jesús, toda mi confianza está puesta en Jesús. Y Marta sí se lo manifestó: sí creo, Señor. Y cuando llegaron a la tumba y Jesús ordenó que quitaran la piedra, la primera que dudó, la primera que no manifestó su confianza fue Marta. Y le dijo: Señor, ya huele, de hace 4 días lo enterramos. Y Jesús volteó a verla, me imagino, como diciendo: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué confiar en Jesús? ¿Saben lo que representa confiar en Jesús, mis hermanos? Confiar en Jesús es poner nuestras vidas en sus manos.
no seguirla manejando nosotros. Confiar en Jesús es saber que Él pagó un precio muy alto por nosotros y ahora nosotros le pertenecemos a Él. Esa es la fe, cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Jesús y decimos: Señor, confío en ti por lo que hiciste en la cruz por mí. Nadie más podía haberlo hecho. Confío en ti, Señor, porque cumpliste tu palabra, te levantaste de los muertos y venciste a la muerte y me diste una gran esperanza para la eternidad. Y no solo para eso, sino para una vida renovada, una creación renovada. Y no solo eso, Señor, ascendiste a lo alto, tomando toda autoridad y toda potestad sobre todo mal. Y esa misma autoridad Jesús se la ha delegado a su iglesia, para que su iglesia crea y su iglesia espere a su Señor, porque Él va a regresar. Y cuando Él regrese, Él quiere ver a una iglesia confiada en Jesús, depositada su vida en las manos de Él. ¿Qué hacer cuando sabemos esto? Yo creo que podríamos gozarnos como los discípulos, ¿no? Yo creo que podríamos decirle: Señor, no tengo con qué pagarte, gracias. Señor, quiero adorarte. Señor, quiero rendir mi vida a ti. Señor, quiero servirte, no quiero poner pretextos, no quiero poner barreras. ¿Cómo pagarte? Puedo servirte. Aquí está mi vida, úsala como tú quieras. ¿Por qué confiar en Jesús? Si tú esta tarde estás dispuesto a rendir tu vida al Señor, si tú esta tarde estás dispuesto a decir, si hay alguien incluso en esta tarde que realmente no ha puesto toda su confianza en Jesús, pero hoy ha entendido el por qué confiar en Jesús y ha aprendido lo que Él hizo en la cruz, lo que Él hizo en su resurrección y lo que Él hizo en su ascensión, hoy es un buen día para que tú te pongas de pie, para que tú levantes tus manos, para que tú le digas: Señor, yo quiero poner toda mi confianza en ti. Yo quiero poner toda mi fe en ti. Así que si tú eres alguien que no ha confiado en Jesús, si hay alguien aquí en esta tarde, yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar contigo, vamos a clamar a Dios y vamos a pedir al Señor que Él, en su gran misericordia, que es rico en misericordia, perdone todos tus pecados. Si hay alguien aquí, póngase de pie, que quiera entregarle, rendirle su vida. Pero también si tú como cristiano sabes que no has rendido tu vida como debiera rendirle y ponerla en las manos de Jesús, yo te animo también, ponte de pie y vamos a rendirle nuestras vidas y vamos a decirle: sí, Señor, en estos días nosotros vemos cómo se recuerda lo que hiciste por nosotros en la cruz. Pero no solamente queremos tenerlo en un recuerdo, queremos rendir todo lo que somos a ti. Así que levante sus manos y dígale al Señor: Señor Jesús, si alguien ha dejado de confiar o no ha confiado, dígale: Señor Jesús, quiero confiar completamente en ti. Quiero poner mi vida en tus manos. Quiero recibir el perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, te pido perdón y te digo que, Señor, tomes mi vida y me hagas partícipe de todo lo que lograste en la cruz por mi vida. Gracias, Señor. Gracias por esa obra maravillosa en la cruz. Gracias por todas las cosas y beneficios que trajiste a mi vida. Oh, Señor, no hay con qué pagarte. Pero aquí estamos. Queremos rendirnos a ti, queremos adorarte, queremos agradecerte, queremos gozarnos, porque sabemos, Señor, que esto es una realidad. Un día vas a regresar y a lo mejor nosotros ya estemos muertos, con un cuerpo ahí sepultado bajo tierra o incinerados, yo no lo sé, Señor. Pero, Señor, cuando tú vengas, se oirá tu voz hablándole a los que han muerto y nos vas a levantar.
para vivir una vida nueva contigo, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad. Confiamos en ti, Señor Jesús. ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no depender de ti? Toca, Señor. Toca. Derrama tu Espíritu Santo. Esa promesa del Consolador que tú enviarías si alguien sigue vacilando en su vida. Oh, que tu Espíritu Santo, al ser derramado hoy, no pueda haber un mañana, Señor, sino un hoy. Hoy haciendo la obra, hoy dándote la respuesta, hoy escuchando la voz del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Adórele, levante sus manos, adórele, dele gracias al Señor. Agradézcale lo que Él hizo por usted. Usted no lo merecía, ni yo lo merecíamos, pero Él murió en su lugar. Él resucitó para darle una nueva vida. Exáltelo, exáltelo con todo su corazón.